Buenos días a todos. Esperando se encuentren bien, les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta de 6 oficina virtual. El día de hoy estaremos hablando sobre Scrum más Agile para la administración de proyectos a distancia. Les recuerdo, no se pierdan la próxima semana nuestra última oficina virtual, donde estaremos hablando sobre los 3 pasos para una entrevista por competencias a distancia a las 11 de la mañana. Para comenzar, algunos puntos generales. Como se podrán dar cuenta, su micrófono y cámara están apagados. Así permanecerán durante toda la sesión para un mejor flujo de la misma. Cualquier duda, pregunta o comentario, en la parte de abajo encontrarán el apartado de preguntas y respuestas, donde nos las podrán hacer llegar. De igual manera, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat de la sesión. Al finalizar la presentación, compartiremos un código QR para que puedan descargar el documento y también nos gustaría saber su opinión acerca de esta oficina virtual a través de una liga que aparecerá una vez se dé por terminada esta sesión. El día de hoy les presento a Carlos Manso, quien será nuestro facilitador. Ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, posgrado en Administración por parte del TEC de Monterrey y estudios en Planeación Estratégica por parte de Northwestern University. Carlos está certificado desde 1998 por CDG, ayudando al desarrollo de muchos ejecutivos y ha sido asesor de proyectos para lograr el retorno de inversión de capacitación. Dentro de su experiencia profesional, ha sido auditor de calidad y procesos en Amwell Confections, gerente técnico y gerente de aseguramiento de calidad en Presitubo, filial de Grupo Nacobre, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia en implementación y seguimiento de proyectos para empresas de diversos giros y ha participado como instructor en programas de desarrollo en Estados Unidos y Centroamérica. Bienvenido, Carlos. Dani, muchas gracias. Me da mucho gusto estar este día en esta plataforma que nos pone en contacto aunque estemos a distancia. Vamos a platicar un poco sobre lo que significa el tiempo que estamos viviendo y cómo las organizaciones tenemos que hacer frente mediante tecnologías innovativas para poder cumplir nuestros objetivos o superarlos. Antes de empezar, espero que tú, amigo, amiga, que nos ves, que nos acompañes esta mañana a través de esta conexión tecnológica, te encuentres bien, de salud y de ánimo, tú y tus seres queridos, porque cuando este planeta regrese a funcionar nuevamente, necesitará de todos nosotros. La razón por la que estamos acá, el propósito es platicarles, presentarles con los conceptos involucrados al respecto de administración de proyectos a distancia, de una metodología que tiene ventajas, que tiene herramientas, que son procesos probados que en estos tiempos se van a volver poco menos que imprescindibles. Me refiero a Scrum y Agile o Agile. Veremos esto en detalle conforme avance la presentación. Este PI nos presenta la velocidad a la que los grandes de los grandes de los negocios, de las empresas de este tiempo, están utilizando para poder encarar el futuro. Yo diría, ¿realmente están haciendo esto? Por ejemplo, Google incorpora novedades y mejoras a sus productos, su plataforma, etcétera, varias veces por semana. Facebook lo hace 2 veces al día. Y MVU, que es un portal, es una ambientación en 3D para chateo con ambientes especiales muy jóvenes, hace innovaciones, mejoras, cambios 50 veces al día. Etsy, que es un mercado internacional en línea, donde se pueden encontrar artículos que no aparecen en otras partes, por ejemplo, artículos que son hechos a mano, con un toque vintage. A mi hija le encanta este sitio. De 50 a 60 veces al día están mejorando, están superando, haciendo una mejora, una facilidad para los consumidores. Amazon lo hace cada 11.6 segundos.
y Netflix las veces que quiere. En el momento que surge una necesidad, una oportunidad, implementan una mejora. A la vista de esto, podemos decir tres cosas. La primera, hay algunos expertos que desde hace ya algún par de años o más dicen que Google se ha vuelto una empresa burocrática. Increíble, ¿no? El gigante de los buscadores y con toda la parafernalia tecnológica en comparación con un Amazon, con un Netflix, los cambios que introducen parece que están lejos. Pero viendo todo el conjunto, lo que podemos decir es con lo que empecé platicando este slide. No están ellos enfrentando el futuro. Están haciendo lo que el gran Peter Drucker dijo en su momento. Encarar el futuro de la mejor manera es crearlo. Entonces, cada 11.6 segundos Amazon está creando una novedad. Están subiendo la vara para los competidores cada vez más lejos. Hace varios años manejaba yo una estadística que conocía de la empresa Citizen, en donde cada persona de la organización, los miles de personas que conformaban Citizen, producían al año 250 ideas, la mayoría de las cuales se incorporaban como mejoras en procesos, en productos, en servicios, en innovaciones, etc. Y yo lo utilizaba en talleres de creatividad como un ejemplo de lo que es la efervescencia intelectual. En el ámbito del capital intelectual, era un excelente ejemplo. Esto no es una efervescencia, esto es una reacción en cadena. La tercera consideración que podemos hacernos en este momento es, ¿dónde está la empresa? ¿Dónde está nuestra organización? ¿Con qué velocidad estamos encarando los retos, los competidores, las tecnologías novedosas? ¿Con qué velocidad estamos mejorando nuestros productos, nuestros servicios, nuestros sistemas internos? Entonces, es tiempo ya de empezar a acelerar este planeta, máxime que lleva dos meses en pausa. ¿Qué tiene que ver todo esto del tema de Scrum y Agile? Y como decía el slide anterior, ya habla de empresas ágiles con una partida de fortachones ahí que están encarando una llovizna de aguanieve. Pues resulta que en 1986, dos profesores japoneses publican un artículo en el Harvard Business Review en donde analizan, después de haber estudiado empresas como Canon y sus cámaras fotográficas, Honda, los automóviles, las fotocopiadoras de Xerox y las computadoras de Hewlett Packard, entre otras, ellos vieron que los equipos de diseño que estaban lanzando productos novedosos, de altísima calidad, con tiempos muy cortos, tenían unos patrones, unas rutinas, unas pautas de trabajo que los diferenciaban de los demás. Y publican ese artículo, y a la forma en que estos equipos de desarrollo trabajaban, les hizo parecer al equipo de rugby que uno de sus rituales es justamente esa formación que se llama Scrum. Entonces, de ahí se quedó el término, y ese término lo tomaron los desarrolladores de software, sin entrar en detalle de la literatura, de la historia que viene ya al respecto, pero de lo que habla es que el mundo del software inmediatamente captó el concepto novedoso de este artículo y migraron los aprendizajes, las sugerencias, los conceptos que vertían estos japoneses al mundo del desarrollo del software. ¿Qué es Scrum? Es un proceso para trabajar de manera colaborativa, de manera en equipo, de manera que el resultado sea cada vez mejor. En Scrum se hacen entregas parciales. Vamos a ver qué característica tan especial tiene el trabajar bajo el concepto de Scrum, que son entregas parciales de algo que funciona, de algo que forma parte de un todo final, pero cada una de estas partes es funcional y aporta al
al beneficio, a la ventaja competitiva del cliente. Eso es básicamente Scrum. Es un conjunto de prácticas para lograr los mejores resultados. ¿Cuáles son los valores? Los valores son el coraje. Hay una característica que distingue a este concepto de Scrum, que es la cohesión que hay entre los miembros del equipo. El coraje ellos lo definen como no estamos solos. Como somos un equipo, nos atrevemos a aceptar mayores retos. El foco. Se van a enfocar de todas las posibles variables, características, problemas a atender en unas cuantas. Y van a enfocar todo su talento, su tiempo, etcétera, sin distracciones para entregar los mejores resultados. El compromiso. El equipo de Scrum se compromete a entregar los mejores resultados porque son dueños de la forma en la que hacen el trabajo. Ellos rigen las pautas, los modos para entregar el resultado. El respeto. Hay un respeto entre todos al interior de un equipo de Scrum, porque saben que cada quien da lo mejor de sí mismo. Y la apertura se refiere al hecho de el sentir esa libertad de expresarse cómo estamos, qué tenemos, qué obstáculos enfrentamos, etc. Esos son los valores que rigen el trabajo de Scrum. Les voy a pedir, por favor, que vayan, tomen sus teléfonos celulares, entren a este sitio, capturen ese código o el QR que aparece a su derecha y haremos un ejercicio que les voy a pedir que qué interesante. Se están perfilando ahí las principales problemáticas que nos aquejan. Necesidad de resultados rápidos por encima de las demás. ¿Y quién no necesita rapidez? En un entorno complejo, que no entendemos cómo se va a manejar. Incluso los expertos en planeación estratégica están hablando ya no de la planeación tradicional, de visión de largo plazo y objetivos, sino planeación de escenarios. Eso como para tratar de conjurar el efecto del entorno. La necesidad de incorporar innovación, flexibilidad, productividad, que va. Básicamente ahí está el grueso de lo que ustedes están percibiendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar con la presentación y vamos a regresar con el tema. Los expertos justamente dicen que para esto es donde Scrum es útil.
para proyectos en entornos complejos, cuando se necesita entregar resultados rápidos. Fíjense lo que ustedes dijeron, requisitos que son cambiantes o poco definidos. A veces el cliente mismo no sabe exactamente qué quiere. Es como aquella vieja definición de calidad. No sé qué es calidad, pero la reconozco cuando la veo. A veces pasa eso, ¿no? Cuando lo que estamos entregando es de una calidad inaceptable. Mercedes-Benz tiene como lema, la perfección es insuficiente. Estamos en ese mundo de exigencias y de retos. Cuando hay procesos especializados para desarrollar un producto tecnológico, etc. Entonces, la pregunta es si no estamos todos los que estamos en este enlace, si no estamos todos representados, si no somos clientes potenciales de un proceso Scrum, ¿verdad? En 2001, 17 desarrolladores de software, estamos hablando a 15 años de distancia de la publicación del artículo del Harvard Business Review, se reunieron en un resort de esquí en las montañas Wasatch de Utah y como tratando de poner orden, no orden, pero sí normar o regular la forma en la que estos expertos en programación desarrollaban su trabajo. Entonces, de esa reunión salió un documento que se llama Manifiesto Ágil o Agile, que son 12 principios y 4 valores. Los principios son directrices, son lineamientos que los que entran en este tema pues tienen que seguir o se comprometen a seguir pues para obtener los resultados que prometen, ¿no? Satisfacer al cliente es el primero y empieza con el cliente por delante. Aprovechar el cambio, pero para aumentar la ventaja competitiva del cliente. Entregas frecuentes, o sea, en un proceso o en un trato tradicional en la que me comprometo a entregar un proyecto y pasa un proceso, un producto, un servicio, y pasa el tiempo y entrego al final. Parece que tuviera nada más una oportunidad para quedar bien. Aquí no, son entregas frecuentes en donde podemos estar haciendo ajustes. Eso es lo que ellos se comprometieron. Trabajo colaborativo diario, equipos motivados y con apoyo de la gerencia, son equipos que son facultados, no son, son más que de alto desempeño, son prácticamente autónomos, están autoorganizados, como dice el penúltimo de los principios. Comunicación cara a cara. Y en estos tiempos de trabajo a distancia, lo veremos más adelantito, pero el trabajo cara a cara, el vernos, el escucharnos, el ver incluso el lenguaje no verbal que transmitimos por una cámara, por un sistema, es vital. La entrega de software que funciona, un ritmo sostenible de trabajo, la excelencia técnica que no es discutible, maximizar a través de lo más simple, es decir, cosas sencillas pero que den el máximo de resultado. Equipos autoorganizados, ya lo dije, y termina con una reflexión. Es decir, ¿qué hicimos de todo lo que nos comprometimos y entregamos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué falta? Entonces, estos principios se sumaron a estos 4 valores y eso es lo que se conoce como el manifiesto Agile o Agile. Los 4 valores, los valores entendidos como las creencias profundas que las personas tenemos sobre algunos conceptos, cosas, etc. El primero es individuos e interacciones, más que los procesos y las herramientas. Otra vez la persona por delante. Si yo me enfoco sobre la persona, lo demás es más fácil que se logre, más que los procesos y las herramientas. El software que funciona, más que la documentación exhaustiva. A veces parece que las organizaciones estamos afanadas en trabajar para el sistema. Córrele porque mañana tenemos la auditoría de no sé qué certificador y no hemos hecho los reportes. Por Dios, estamos trabajando para el sistema. El sistema tiene que trabajar para nosotros. Entonces, ese es un valor muy interesante. La colaboración con el cliente, más que negociación de contratos. Oye, cásate con el cliente, satisfácelo, está en continuo contacto con él, escucha sus necesidades, sus quejas, etcétera, y el contrato sale por delante. Aunque mis amigos vendedores quisieran el contrato firmado y meterlo esto en el flujo efectivo de la organización.
el responder ante el cambio más que seguir un plan. ¿Qué quiere decir? Que a veces los planes son rígidos o son poco flexibles y entonces nos ciñen como con un corsé y nos limitan las maniobras de trabajo, de respuesta. Eso es lo que es el mundo Agile. A partir de aquí, Agile, o la agilidad, como ya se ha traducido al español, sobre todo en España, se convirtió como una especie de paraguas, un paraguas conceptual, un paraguas como rector de directrices de lo que hay que hacer para agilizar esto que estamos empezando a escuchar de trabajos más rápidos, mejores trabajos, innovadores, etc. Y Agile echa mano de procesos y herramientas muy puntuales. Por ejemplo, Scrum es la primera y es la herramienta o el proceso estelar para agilizar una organización. Pero hay otras que ustedes conocerán seguramente como es Kanban, como es Lean. Todo esto que viene del mundo de la manufactura lo han incorporado nuestros amigos expertos en software y lo organizaron de una forma que ahora nosotros tenemos que aprender para poder incorporar en nuestros procesos. Hay otras cosas como XP, Cristal, que son de donde salieron todo esto los programadores de software, muy especializados para estos expertos, y todo este paraguas de Agile, ¿cómo se llama? Conjuntándolos y normando un trabajo de una manera sostenible. Bueno, tradicionalmente, los proyectos se han desarrollado de la siguiente manera. Se empieza con una fase de determinación de objetivos, donde las organizaciones, los equipos de proyectos definen lo que quieren, cuáles son los entregables, las fechas de término, etcétera, los miembros del equipo y tal. Esto, si el proyecto va a arrojar al mercado, por ejemplo, un producto, un servicio, pues hay que ver si esto tiene mercado. Entonces habría que hacer un estudio de mercado. Vamos a ver si técnicamente podemos hacerlo. Hay un estudio técnico. Oye, ¿esto es negocio? Entonces hay que ver la parte financiera. Y luego el tema de la conveniencia o no, el costo-beneficio, la viabilidad. Si en el caso de un proyecto que lanza al mercado un producto o un servicio nuevos, tiene que justificarse este esfuerzo. Si no pasa alguno de estos estudios, el proyecto se rechaza. Pero si sí lo hace, entonces hay que planear. Entonces hay que planear, primero empezando por un análisis de riesgos. Hay que planear quiénes son las personas que van a entrar en cada fase, en cada actividad, cuáles son las tareas que hay que realizar, qué recursos se requieren en cada una, qué tiempo se va a llevar para hacer un calendario. Y entonces ahí hay software muy sofisticado, muy útil, también muy amigable, que nos presenta gráficamente ahí los avances, los hitos, etcétera. Una vez que la planeación, que está al centro, no casualmente, sino descriptivamente, porque es la que más tiempo quizás se lleve en un proyecto bien hecho, entonces ahora hay que ejecutarlo. Todo lo que dijimos en la fase de planeación, pues hay que hacerlo. Y en el transcurso del tiempo programado, pues hay que hay que revisar los avances, si ha habido cambios hay que documentarlos, primero justificarlos y documentarlos, supervisar las actividades, controlar el presupuesto, esa es la ejecución. Y esto se hace tantas veces hasta que se cierra. Y en el cierre generalmente hay una actividad de análisis a ver cómo fue. Bueno, este proyecto es lineal, esta forma es lineal, también se llama de cascada o de waterfall. ¿Es malo este tipo? Para nada. Para nada. Un proyecto, por ejemplo, de obra civil que está diseñado para construir, por ejemplo, un hospital, pues no va a terminar, no empieza construyendo un hospital y termina con un parque de diversiones. O sea, ahí son proyectos muy rígidos, muy estrictos, muy cuidadosos, etc. Pero vamos a ver qué pasa cuando en otros ámbitos que no sea, por ejemplo, en este ejemplo que yo comento ahora, ¿qué pasa cuando comparamos dos metodologías ante estos tiempos complejos que ustedes dijeron, estas exigencias de innovación, de respuestas rápidas? Vamos a ver. Tenemos ahí una escala, una flecha del tiempo
que nos dice cómo es que suceden las cosas habitualmente, ¿no? Ahí tenemos también una leyenda de colores y la vamos a ir platicando. Vamos a suponer que iniciamos y queremos llegar a un resultado, un producto final. Según la leyenda, es la visión. Es el deseo que tenemos todos de alcanzar, de lograr ese resultado. Se puede lograr bueno, ese circulito, perdón, es la zona de expectativas del cliente. El producto tiene que caer dentro de unos parámetros, características, especificaciones, etcétera. Esto se puede lograr de acuerdo a el proceso waterfall, por supuesto. Ahí está el color naranja que lo describe. Pero ¿qué pasa si entre el inicio y el transcurso del desarrollo del proyecto, qué pasa si se va un miembro clave del equipo de proyecto? ¿Qué pasa si hay un cambio abrupto de paridad en contra, cambiaria? ¿Qué pasa si hay una irrupción, aparece una tecnología disruptiva que da el traste con lo que veníamos desarrollando? ¿Qué pasa si el competidor más importante introduce una estrategia agresiva? ¿Me explico? Entonces, ceñirnos a un plan que puede, como lo dijimos antes, ser rígido, podría ser que cayéramos fuera. No nomás fuera del área donde el cliente todavía aceptaría los resultados que les entreguemos, sino fuera totalmente de sus expectativas. La diferencia, pues, es notoria. En tiempos, si proyectáramos hacia abajo líneas, pues veríamos que los tiempos son mayores y ya no digamos los costos, ya no digamos la utilidad del resultado final. ¿Qué hacen Agile y Scrum en estos casos? Utilizan un principio muy interesante. Divide y vencerás. Era la consigna de los generales romanos cuando enfrentaban a las hordas de bárbaros para poder aumentar el territorio del Imperio Romano. Entonces, esto es lo que hicieron los expertos de Agile y Scrum. De todo el tiempo destinado al plan, lo vamos a partir en espacios, y hago la mímica así, como empieza en un tiempo y termina en otro, dentro del cual se va a gestar una parte del producto final, pero una parte funcional, una parte que se le va a entregar al cliente. Vamos a estar en contacto continuo con el cliente para asegurarnos que lo que estamos desarrollando parcialmente es útil, es benéfico, él lo puede poner a funcionar. Como ven, hay varios sprints, cuantos se necesiten de acuerdo a la complejidad del proyecto. Y como ven, no se despega, a veces salen arriba, a veces por debajo ahí de la línea punteada que es la deseada, pero lo ideal es que llegan al resultado final. Eso es lo que sucede generalmente con el uso de esta metodología. Esto que platico sucede, una empresa de Chicago hizo un análisis de no me acuerdo cuántos proyectos involucrados y encontró lo siguiente. Vamos a definir, en la base dice desafiados. Es el resultado de proyectos que terminaron, pero les falló, se excedieron el tiempo. Terminaron en tiempo, pero excedieron quizá el presupuesto. Terminaron en tiempo y en presupuesto, pero no cumplieron con algún requisito. A eso le llamamos desafiados, ¿sí? Más o menos Agile y Waterfall cumplen más o menos bien. Quiere decir que eso cae más o menos en el rango de la capacidad humana de entregar cosas bien hechas. Donde la distancia se acentúa entre ambos formas de manejar proyectos es en los siguientes escalones. Los proyectos exitosos tienen una tasa de 42% con la metodología Agile contra 26% de Waterfall. Pero los fallidos, Agile se queda con 8 y es casi 3 veces más lo que los proyectos Waterfall entregan. Entonces, esto está, repito, cuantificado, estas son estadísticas reales y esto nos comprueba que lo que estamos viendo es sumamente importante. ¿Qué empresas creen ustedes que aplican Agile?
pues nada más estas y no pusimos más porque se hubiera visto demasiado congestionado, ¿no? Da gusto, yo le llamo esto una especie como pequeño salón de la fama, y da gusto que en este espacio aparezcan empresas nuestras, Alfa, Bimbo, Nemac, y quiere decir que si siendo mexicanos y estando en nuestro territorio pueden hacerlo, nosotros los que no estamos en estas empresas también debemos buscar mejorar nuestros resultados. Vamos a ver entonces ya con detalle cómo es que funcionan esas metodologías ágiles. Le llamamos actores a las personas que intervienen en un proceso. El cliente son los stakeholders, es decir, los miembros internos, los clientes internos de la organización, y el cliente externo. El product owner no es, como dice el nombre, el dueño del producto. Es un intermediario entre el cliente y el equipo de Scrum, el equipo de desarrollo. Es una persona que se asegura que las características del cliente, las que puede satisfacer la empresa, o sea, si yo hago fierros y la empresa el cliente me viene a pedir algo fuera de ese catálogo de productos, pues a lo mejor la rechazamos. Pero las características acordadas y necesitadas por el cliente se transmiten al equipo de desarrollo. El Scrum Master es un experto en Scrum, es decir, se sabe toda la mecánica y tal, no tiene ningún liderazgo como no sea servidor. No tiene autoridad sobre el equipo, se encarga de atender los obstáculos, de responder a sus necesidades y de vigilar que la filosofía y la mecánica de Scrum se cumpla. El equipo de Scrum son los profesionales, son los expertos. Son equipos a veces multidisciplinarios, pero son expertos en la parte del proyecto que les toca desarrollar. El segundo apartado importante son los artefactos, que son documentos. El backlog del producto son las características del producto que requiere el cliente. De ahí se van a extraer, cada sprint decíamos que era un espacio de tiempo, generalmente para efectos prácticos dura entre 1 y 4 semanas un sprint, una parte, un cachito del proyecto grandote, y entonces en ese espacio se van a trabajar sobre características especiales, y eso va a ser prioritario para el equipo. El equipo va a trabajar sobre eso, atendiendo uno de los principios de enfocarse sobre pocas cosas para atender sobre eso con toda su capacidad y experiencia. Y luego el gráfico del proceso. Este burn down chart no está al revés, es que así es, porque está graficando todos los días cuántas tareas hay por realizar. Por último, tenemos las ceremonias. Estas son 3 ceremonias, la planeación del sprint, ahí están los actores, el product owner, el scrum master y el equipo. Al inicio de un sprint se acuerdan estos 3 personajes, estos 3 actores, qué es lo que se va a trabajar. El scrum diario es un análisis diario. Generalmente son juntas de unos 15 minutos, generalmente son de pie, son muy ágiles. Ahí se analiza qué se hizo el día anterior, qué se va a hacer el día de hoy, qué obstáculos existen para que el Scrum Master se anticipe y despeje el camino. La retrospectiva del sprint realmente aquí está simplificado, son 2. Una es cuando el equipo entrega el producto del sprint, el producto parcial, y entonces van a recibir un feedback de parte del product owner, ¿sí? Pero la otra es la retrospectiva que hace el equipo al respecto de su desempeño. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos de dejar de hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Etcétera. Bueno, visto todo esto, pues vamos a ver cómo funciona. Ahí está el backlog del producto negociado con el cliente y el product owner. Se convierte en el backlog del sprint. Este backlog se va a priorizar, se va a calendarizar para el sprint. Y esta es la imagen clásica que identifica a esta metodología Agile, que es un loop en azul más intenso. Ese es el sprint, ese es el que dura entre la colita donde entra la actividad y hace el ciclo,
hasta la flechita azul, esa es la duración de 1 a 4 semanas, dependiendo pues de cada caso. Y arriba la flechita en azul tenue es el Scrum diario. Ahí está el Scrum Master vigilando que todo se apegue a las reglas, a las guías de Scrum. Ahí está el trabajo del Scrum diario, el avance diario, el gráfico de avances, de tareas pendientes, el Scrum Master al pendiente. Ahí está la retrospectiva, al término del sprint. Al término de él, el equipo le entrega al Product Owner el producto de ese sprint, a su vez se le hace llegar al cliente y vuelta a empezar el siguiente sprint, el sprint N, dentro de los necesarios para cumplir con todo el proyecto. Esa es la metodología, grosso modo, muy simplificada, pero eso es la forma ágil de trabajar. Les pido por favor que regresemos a Menti y volvamos a hacer un ejercicio que les voy a pedir que hagamos. Ok. ¿Cómo dirías en 3 palabras que Agile y Scrum te pueden ayudar? Es meter palabras, texto, sus ideas. Qué interesante. Fíjense que más allá de las palabras, ahorita las comentamos en lo que varios todavía querrían compartir, pero adquiere la forma casi, no sé si accidental o a propósito de los diseñadores de esta herramienta, de un cerebro. Es un cerebro que está pensando, que está creando, que está diciendo, aquí estoy, necesito que me hagas caso porque necesito mejorar mi efectividad, mi eficiencia, la rapidez. Necesito mejorar cómo planeo, la productividad. Si esto tuviera sonido, escucharíamos un clamor muy sonoro. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a regresar a nuestra presentación. Les voy a pedir, por favor, que... Vamos a ver. Ok. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo se maneja todo esto? A estas alturas espero que muchos estén entusiasmados, sepan que saben que hay una metodología, hay casos exitosos, yo creo que todos los días, hay mucho por hacer al respecto de esto. ¿Cómo le podemos hacer ahora que estamos a distancia? Y como parece ser que pudiera ser una tónica de aquí para el siguiente tramo de futuro que nos toque. Bueno, consideraciones generales, algunos de mis colegas en los webinars previos, los que ustedes ya conocen, que se requiere implementar, sesiones cortas, sesiones de trabajo de unas 2 horas, 4, considerando las necesidades de las personas de levantarse, estirar las piernas, ir al sanitario, etc. Ser el primero es una regla para todos los que trabajan en un proyecto con Agile Scrum. Ser el primero y más el Scrum Master. A ese se le obliga a estar 15 minutos antes para asegurarse otra vez con su liderazgo servidor de que todos estén, no falte nada para la reunión. Reglas de la sesión, levantar la mano, tener el micrófono apagado si no participo, etcétera, etcétera. La cámara activada. Eso sí, aunque no hable, que se me vea cara a cara, que era uno de los principios del manifiesto. Usos horarios.
Quiere decir que para una persona que está en una ciudad y se va a comunicar con alguien en un horario diferente, pues considerar eso. ¿Cómo se llama? Hay que considerar las transnacionales, pues tienen muchísima más complicación y a veces sacrifican a a su personal para que se pongan en contacto, pero hay que tener en cuenta eso. El ruido que no interfiera, pues es una obligación de nosotros mantener limpia la sesión, ¿no? Aquí hay algunas aplicaciones. No las voy a comentar todas, ustedes van a poder descargar la presentación y ahí se van a quedar con esa referencia, pero los expertos no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo uso, o sea, muchas las conozco todas, pero no es necesariamente lo que aquí aparece mi preferencia personal. Los expertos son los que recomiendan que para video las aplicaciones mejores son estas. Ellos saben por qué y tal, ¿no? Para trabajo colaborativo, igualmente, trabajo en donde podemos intercambiar ideas, donde podemos hacer brainstorming a distancia, encontrar consensos, pero ya de una forma muy automatizada. Los tableros de Kanban, por ejemplo, que nos ayudan a saber cómo van el progreso de las tareas, etcétera. Para la retrospectiva, este análisis después de terminado un sprint, ahí están dos sugerencias muy puntuales. Para chat, otras dos. Y finalmente, para lo que es las encuestas, pues ahí tenemos otras dos recomendaciones. Repito, esto estará dentro de lo que ustedes se van a quedar después de terminar el webinar. Hace un mes, poquito más de un mes, una empresa hizo una encuesta con más de 3.500 personas en el mundo, hay 40 mexicanos ahí, que nos representaron de todo tipo de actividad, de todo tipo, todo nivel organizacional, preguntándoles cuál era la mayor dificultad para trabajar de forma remota. El 40% se lo quedaron la colaboración y la comunicación. Eso no se conjura, se mejora, se ayuda, se agiliza con las sugerencias de video que vimos, ¿no? Y trabajo colaborativo. La soledad. Entonces, hombre, ¿qué tengo que hacer? Llevar un guión para la reunión. Un guión donde hay una agenda, hay unos objetivos claros, compromisos, resultados a obtener. Empezar con una pregunta humana. ¿Cómo estás? Oye, te veo preocupado, etcétera. Las presentaciones, si se van a hacer presentaciones, por ejemplo, tipo PowerPoint durante la sesión de trabajo, que estas vayan intercaladas con algo como lo que hicimos ahora con 2 ejercicios de Mentimeter. Una reunión ágil, etcétera, ¿no? Paciencia con los callados, con los que son a veces no tímidos, pero no son muy locuaces. Y un kit de refacciones. ¿A qué me refiero? Cables, conectores, cargadores, que no se nos interrumpa la sesión. Es una recomendación muy práctica, pero muy útil. Vamos a terminar con un proverbio de los indios americanos, aquellos que poblaban el territorio estadounidense, los Sioux, navajos, apaches, etc. En su sabiduría rústica, práctica, pero sabiduría finalmente decían, en tiempos de paz hay que fabricar flechas. ¿Qué significa? Que en tiempos en donde ahorita estamos en una aparente calma, tenemos que prepararnos para cuando no lo estemos. En los webinars previos, en este de su servidor, en el que sigue la semana próxima, CDG Consultores les ha tratado de ayudar a construir algunas flechas de conceptos. Les hemos puesto algunos conceptos y herramientas que pueden ser de utilidad. Pudieran no ser necesarias, porque hay que convertir esos conceptos en competencias. Les agradezco mucho su participación y quedo en la espera de sus preguntas y respuestas que me dará mucho gusto atender y comentar al aire. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante cómo las tecnologías ágiles las metodologías ágiles llegaron para quedarse y cómo nos ayudan en cada uno de nuestros procesos, no solo operativos, sino también a todos los administrativos. Pasamos bien a las preguntas que tienen nuestros participantes.
uno nos hace la siguiente pregunta. En las organizaciones en ocasiones se entiende que la rapidez es igual a la efectividad y esto en ocasiones genera diversos errores o contratiempos al no tener claridad y dejarse llevar por la urgencia. ¿Qué se puede recomendar para que al usar estas estrategias los involucrados no pierdan el foco, el foco que es el entregable final o la calidad por querer ser rápidos en sus solicitudes? Excelente pregunta. Eso es un mal que adolecemos, no en México, como seres humanos. Quizá empezar por definir los términos. Efectividad no es lo mismo que eficacia, no es lo mismo que eficiencia. Y tratar de igualar esto a agilidad no está bien. La agilidad implica compromisos de entrega no en tiempo, antes. No producto que cumple, producto que sorprenda, producto que tenga verdadero impacto sobre la ventaja competitiva. Todo esto tiene que abonar mucho sobre la cultura de la organización. Es quizá la parte más lenta o más, no quiero decir difícil, pero en donde las personas tardamos más en responder, en adquirir una nueva mentalidad con estos conceptos que me ayuden realmente a mejorar mi función, ¿no? Sí se puede, simplemente hay que poner acuerdos y acuerdos desde el principio. Quizá el proyecto, ¿cómo se llama? Trabajar sobre una metodología Agile, sea un proyecto en sí mismo. Entonces sería muy interesante que sea como revolvente sobre sí mismo, una forma heurística de mejorarse para entregar algo que sea verdaderamente de utilidad y que sea negocio. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Sabemos que tanto Scrum y Agile se pueden aplicar en los procesos de recursos humanos, pero ¿en dónde entra la importancia? La importancia, perdón, La de importancia para aplicar los procesos, las metodologías ágiles en áreas como recursos humanos, ¿cuál sería? por ejemplo, recursos humanos tiene que ver, pues, el bienestar de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el desarrollo de sus competencias. Las competencias son un conjunto de, ya todos lo sabemos, ¿sabes? Conocimientos, habilidades, que sí son capacitables para que mejore la actitud, que es la más a veces reacia a mejorar. Entonces, un proyecto, quiero decir, una metodología agile, que busque mejorar la forma en la que capacitamos para que mejore la actitud, ahí, pero ni mandado a hacer, pues, ¿sí? Desarrollo, las competencias son ¿cómo se llama? La moneda de cambio en estos tiempos. Si no somos competentes, no somos competitivos. Claro. Otra pregunta, Carlos. ¿Qué herramienta digital tú o software digital tú recomiendas para la aplicación de los que mencionaste, para la aplicación de metodologías ágiles o Scrum? Bueno, es que toda esta metodología tiene que ver con trabajo colaborativo, tiene que ver con presentaciones, con análisis de retrospectivas. Son los apartados estos que pusimos con los iconos de las plataformas más utilizadas. Y me refiero más utilizadas en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, que son los que han liderado las novedades y la agilidad de los procesos y que nos han enseñado cómo revolucionar nuestras organizaciones. Entonces, esa es una muy buena referencia y yo los invitaría pues a que la exploren. Hay versiones gratis, hay versiones limitadas para un grupo de usuarios, hay tarifas corporativas, en fin, hay una muy buena oferta pues de software. No es uno, son varios, son complementarios, pero el caso es que lo bueno es que lo hay y tenemos para escoger. Perfecto. En esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, se hace más presente la implementación de metodologías como Scrum y Agile, donde las diferentes personas pueden trabajar desde sus casas, ubicadas en diferentes ciudades o países. ¿Tú cómo consideras que es la mejor manera de introducir la metodología Agile Scrum en equipos de trabajos virtuales?
O sea, introducir esto, por supuesto, empezaría con por supuesto, conocer todo esto. Esto que vimos en este webinar, pues es como una especie como del menú, ¿no? Es la carta de lo que esta metodología ofrece. ¿Cómo se hace? Entonces, pues tendríamos que meternos, siguiendo con la analogía, a la cocina para ver cómo el chef agrega los condimentos y tal. Pero, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos primero un compromiso de incorporar una metodología que no es habitual. No todos tienen esa práctica o ese conocimiento, o ambos. Entonces necesitamos a alguien que nos acompañe, alguien que nos ayude a conocer los conceptos, que nos ayude a ir incorporando los diferentes pasos, entrenando a los actores. Hay certificadores para Product Owner, para Scrum Master. O sea, esto no es una improvisación, o no leyéndome un articulito ya puedo implementarlo. ¿Puedo empezar a mejorar, a cambiar la mentalidad? Sí, pero si quiero hacerlo bien para dar respuesta como las empresas que vimos al inicio, entonces necesitamos una formalidad. Y esto, pues, la capacitación es esencial, ¿sí? Entonces, dependiendo de la magnitud de un proyecto, o si es la revolución de toda la organización, las que tienen ventaja son empresas, por ejemplo, en donde Lean ya funciona, donde metodologías de creatividad tipo Design Thinking ya son habituales, donde se utilizan, por ejemplo, tableros Kanban. Ya es una preparación para meter estas formas de trabajo colaborativo en equipo. Y entonces lo que faltaría, pues, es una directriz, otra vez, Agile, que nos dice cuándo, cómo, quién tiene que estar haciendo qué parte, etcétera. Entonces, es todo un proceso. Es maravilloso. Súper, Carlos. Otra pregunta que nos están haciendo es, una vez entregado el producto de desarrollo, ¿cómo se puede medir si está creando valor ante el cliente y cómo proponer cambios y también cómo medirlos? Ok, excelente. Lo que no se mide no se puede mejorar, es un principio básico de la calidad. Entonces, el equipo de Scrum, cuando recibe del Product Owner el backlog del producto, ellos, con su expertise, con esa capacidad técnica que dijimos que no era discutible, son los mejores. Entonces los tengo que hacer que hagan su trabajo. Entonces ellos, del conjunto de todas las características y cualidades que tiene que tener el producto final, ellos van a escoger para un sprint, para un periodo de tiempo, algunas de esas características, y se van a poner enfáticamente a trabajar sobre eso, buscando que al término del sprint, las características solicitadas por el cliente, por lo menos, cumplen lo que el cliente espera. ¿Cómo puedo medir esto? Bueno, pues la presentación es muy genérica. Hay, ¿cómo se llama?, indicadores duros, hay indicadores económicos que califican la funcionalidad de un resultado, de un producto, de un servicio. A eso me refiero. Entonces, de que se puede medir, todo se puede medir. Y esa es la idea, ¿no? La primera retrospectiva es cuando se entrega este producto al cliente, un producto parcial, y entonces el cliente va a dar una primera impresión, un primer comentario, una primera calificación. Esto le regresa al equipo y el equipo lo incorpora dentro de lo que sigue para poder empezar el siguiente sprint con mejoras incorporadas. Lo que más me gusta es que el espíritu de todo esto es de verdadera mejora continua. No es como las campañas en las que estamos acostumbrados. Tiene una fecha de inicio, una fecha de término. La campaña, hacemos quién sabe cuántas cosas, termina y volvemos otra vez a la realidad. Esto es cultura. Entonces, por eso es algo que me entusiasma tanto. Muchas gracias, Carlos. Otra pregunta que nos están haciendo es, hay que tener en cuenta cómo se debería gestionar el equipo humano de una empresa, por lo que para el Departamento de Recursos Humanos
¿qué significa la implementación de las metodologías como tal? Para recursos humanos, fíjense, me encanta esta pregunta porque justamente si algo tienen estas nuevas metodologías, vienen del mundo de algo inmaterial, algo podríamos decir abstracto, muy técnico, como es desarrollo de líneas de código de programación de un software. Puede ser lo más desapegado de un ser humano. Y si ustedes ven si regresamos a los principios, los 12 principios y los 4 valores, todos son meramente humanos, son humanistas, ponen a la persona en el centro. Y entonces lo que está surgiendo no es una moda, sino es una elección ante las bondades que ofrece esta forma de hacer el trabajo en estos días. No es quiero decir, lo que ha sucedido de una forma muy natural es que metodologías como, ya las mencioné, Design Thinking, Lean y Agile con Scrum, se han convertido en una estrategia de nuevos negocios. Es una forma de rediseñar el modelo de negocios de la organización. ¿Por qué? Porque pone a la persona en medio. La persona que es el cliente al que nos debemos y las personas que hacemos lo que le damos al cliente. Entonces, recursos humanos tiene todo el campo de acción y son actores de una y otra forma, es decir, actores al interior y actores hacia lo que está entregando la organización. No sé si todo esto responde a la pregunta, pero repito, es meramente humanista, por más tecnología dura que esté adentro de estas herramientas y metodologías. Perfecto, Carlos. Yo creo que nos da oportunidad a una última pregunta breve. ¿Qué recomiendas para poder incentivar o fomentar, más bien, recomiendas estas metodologías para poder incentivar o fomentar la gestión del cambio del proyecto y, de ser así, recomiendas también o consideras que se debe seleccionar muy bien al equipo, a las personas que van a estar en cada uno de los proyectos? Exactamente, buena pregunta y es cierto, así es. De la pregunta va la respuesta. El equipo de Scrum, que es como el reactor nuclear que hace que se mueva toda la central, ese equipo es insuperable. Así es, son los expertos, son el top de la organización. ¿Para qué? Para el tema del proyecto que nos toca desarrollar. Entonces, se vale ser multidisciplinarios y tener a alguien que no sepa, se vale. Los equipos de Scrum más o menos oscilan entre 3, que es muy poquito, se generan pocas ideas o se sobrecarga las tareas sobre pocas personas, hasta 8. Más allá, pues se diluye el trabajo, se puede ahí perder un poco el enfoque. Pero esos son los límites del equipo. Ahí caben personas, los especialistas, y caben personas que quieran contribuir, aunque no sean técnicamente especialistas. Entonces, todo ese tipo hay que buscarlos bien en la organización, formarlos y darles un tema para desarrollar según Agile. Súper, Carlos. Pues muchas gracias. Aún nos quedan varias preguntas de nuestros participantes. Les comento, Carlos estará, una vez terminada esta sesión, estará contestando las preguntas. Queremos respetar también su tiempo, como ha sido costumbre nuestra, y les dijimos que era de 11 a 12, y bueno, precisamente por esto van a ser contestadas fuera del aire. Muchas gracias por su atención, tiempo, y por todas las preguntas que enriquecieron más nuestra oficina virtual. Con el código QR que pueden ver en pantalla, podrán descargar el documento que fue presentado. No se pierdan la próxima semana, el 2 de junio a las 11 a.m., nuestra última oficina virtual, donde hablaremos sobre los 3 pasos para una entrevista por competencias a distancia. En próximos días les estaremos enviando la invitación para que se puedan registrar. De igual manera, si tienen algún problema para descargar la aplicación por medio del código QR, no duden en escribirnos para que así se las podamos enviar por correo electrónico. Y bueno, por favor, no olviden dejarnos su opinión acerca de esta sesión en la liga que aparecerá una vez demos por terminada esta sesión. Nuevamente, muchas gracias y que continúen teniendo una excelente semana. Cuídense mucho.
Gracias, Carlos.